a Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros del Gobierno del expresidente Ollanta Humala. ¿Qué es lo que piensa en principio sobre lo que está ocurriendo entre el ministro y el alcalde? Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mávila, un placer. Lo habíamos convocado para hablar de la expectativa o del mensaje de la presidenta, pero no quisiera dejar este tema de coyuntura además porque ha ido escalando el tema, ¿no? Siempre la coyuntura nos gana. Siempre la coyuntura nos gana. En Perú eso es inevitable. Pero ¿se puede decir que alguno de los dos tiene la razón, que los dos tienen la mitad de la razón cada uno? ¿Cómo dirimir, cómo debería entender la ciudadanía este problema que se ha suscitado? Bueno, lo primero es que creo que no son las formas políticas de actuación en general de dos personas que están liderando dos entidades importantes como la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Creo que, digamos, hay que tener un mínimo de cortesía política y claro, los personajes parece que no tienen filtros tampoco. Pero más allá de eso, creo que la controversia, digamos, que se ha generado a partir de esta situación tiene que leerse también jurídicamente, ¿no? ¿Y jurídicamente cómo hay que leerla? Yo veo un problema que tiene que ver con la Autoridad de Transporte Urbano. En diciembre del 2018, durante el gobierno del presidente Kuczynski, se emitió esta ley que sustrajo la competencia de transporte en Lima y Callao. Es decir, Lima y Callao dejaron de tener competencia en el tema de regulación del transporte urbano. Porque hay una conurbación y lo que se consideró en ese momento, sin oposición de los alcaldes de ese entonces, era que se necesitaba una autoridad especial para regular el transporte en la ciudad. Claro, porque había problemas, digamos, para ponerse de acuerdo finalmente. Así es, nunca hubo un plan regulador de rutas conjuntamente con el Callao y Lima y esto generó un problema, digamos, y genera un problema de caos que tenemos en la ciudad. Entonces, al crearse la autoridad autónoma, digamos, del transporte en Lima y Callao, se extrajo esta competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y entonces la pregunta es, si ya no tenías competencia en el tema de transporte, ¿cómo es posible que se acepte una donación para una infraestructura que no puedes tú ejecutar ni desarrollar, como es el caso del transporte en trenes, que lo tiene la ATU, y inclusive dispongas de fondos públicos, en este caso para el pago del flete y el costo de transporte? ¿Qué ha significado esto para la ciudad? Los costos de aduana, que no sé cuánto estarán costando, pero son caros, de algo que no tienes competencia. Entonces creo que hay un tema para el debate también jurídico que habría que incorporar, que yo no he escuchado hasta el día de hoy de ningún siquiera funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones plantear que esto es un problema, y menos en el Consejo Municipal donde se están debatiendo, hoy día se ha debatido este asunto de la supuesta concesión. De la subasta, sí. Bueno, no, pero el tema es si realmente tienen la competencia. ¿La municipalidad tiene competencia para esta subasta? Sí, tiene competencia en general en temas vinculados a concesiones. Pero si ya la competencia de transporte no la tiene la municipalidad, ¿cómo es posible que puedan entregar una concesión? Eso correspondería... Ahora, pero el alcalde podría decir, yo tuve la cercanía, tuve la posibilidad, estaba en mis manos, ¿no? Finalmente se acercaron a mí, existía esto, yo no podía decirle que no a la donación, porque esto tiene un valor. Sin duda, y es una excelente gestión, yo diría yo. O sea, si finalmente lo que estamos tratando es de mejorar el transporte, cualquier iniciativa es interesante. El tema es que si no tenías la competencia, lo que debías hacer es comunicar al Ministerio de Transportes o a la ATU que hay esta posibilidad, que se hagan las gestiones con las autoridades correspondientes en Estados Unidos para que se puedan traer estas máquinas a Perú. Entonces, no es un tema de querer o de imponerse si no tienes la base legal. En el Estado, en la administración pública, solo puedes hacer aquello que está permitido y lo que no está permitido no lo puedes hacer. Correcto. En el punto en el que nos encontramos, ¿qué solución le podemos dar? Porque ya el problema está instalado. Llegó un primer lote de vagones y locomotoras, ¿no?, que han ido a un almacén, pero por otro lado el ministro se reúne con autoridades, el alcalde patea la mesa, patea el tablero, no participa de la mesa, al final la mesa, los que quedan alrededor, incluyendo la ATU, Citran y todos los demás involucrados, establecen un tiempo que supera los 3 años. La respuesta del alcalde es decir, voy a una subasta y que venga un privado y el privado le demuestre al Estado que esto puede hacerse más rápido.
Bueno, ahí hay que ver también las atribuciones que tiene Proinversión, porque Proinversión es el órgano rector de esta materia. Y habrá que ver en su momento también cuál es la posición de Proinversión sobre este tema. Yo pienso que los funcionarios no pueden actuar con el hígado o hacer pataletas porque no me gusta tu forma de ser. Nosotros estamos... ¿Se refiere a ambos? Me refiero a ambos en general y creo que, digamos, somos servidores públicos. Lo que tenemos que hacer es solucionar los problemas de la gente y no tener cálculos políticos de si me reúno, qué va a pasar, si no me reúno, qué puede pasar. Porque en realidad lo que tenemos acá es un problema, un entrampamiento que tiene un enfoque jurídico. ¿Ve cálculo político de uno y del otro lado, de los dos lados? Sin duda, yo creo que aquí estamos frente a dos personajes que están en pugna además mediática, con un volumen de insultos y de agravios que no es normal en la política. ¿Quién pierde más? Yo creo que perdemos todos y pierde la política, porque la gente que ve estos episodios o estos escenarios deben sentirse pues, más frustrados de lo que ya están con la política, ¿no es cierto? Entonces, esto no ayuda efectivamente a recuperar cierto espacio, digamos, que tenemos súper delegitimado en este momento en el país, para que podamos solucionar los problemas de la gente. Ahora, claro, el alcalde exhibe finalmente un logro, ¿no? Materialmente él ha mostrado los vagones, incluso hubo una ceremonia para recibir este primer lote, este primer cargamento. Hay un problema real de transporte, hay un problema de la calidad del transporte, hay una expectativa generada también por el funcionamiento. ¿Usted diría que para zanjar esto, el ministerio podría recortar el plazo, podría haber alguna manera de conciliar, podría la participación de este concesionario que se encargue de todo lo que el alcalde ha dicho se va a encargar, coordinar y acelerar y poder tener este tren, digamos, entre Lima y Chosica operando antes del tiempo del ministerio, o siente que realmente por parte del ministerio se está viendo con todo y prisa el tiempo mínimo porque realmente hay que hacer estudios técnicos? El ministro insiste que es un tema de seguridad. Sí, bueno, hay razón efectivamente para plantear el tema de seguridad. Si uno conoce San José en Costa Rica, por ejemplo, San José en Costa Rica tiene un tren que atraviesa la ciudad y hay constantes accidentes de tráfico chocando los autos o los buses con el tren, porque esto es un tren que está al ras de la ciudad, es como si fuera un tranvía pero gigante, ¿no? Y eso, digamos, lo que uno ve en la línea del tren son las casas a medio metro, digamos, donde pasan la línea del tren. Sin duda hay un tema de seguridad que hay que ver y esto, digamos, lo que nos plantea también es un problema de cómo está funcionando el Estado, ¿no? Porque, digamos, yo creo que el concepto que ha tenido el alcalde de Lima es: las regulaciones a mí no me sirven, las regulaciones son una traba para el desarrollo de la ciudad. Y la tramitología, la burocracia. Y entonces yo me salto la normativa y ocasiono este entrampamiento el día de hoy. Ahora, esa no es la solución. Uno puede ser muy crítico y efectivamente creo que el Estado peruano, la administración, el Poder Ejecutivo en el Perú tiene que tener una profunda transformación porque no funciona. Pero se habló de un shock desregulatorio y ahí quisiera Pero eso no basta, ¿no, Mávila? Yo creo que hay que hacer una cosa mucho más profundo. Yo creo que es una reforma en grande que hay que hacer en el Poder Correcto. Ejecutivo. De cara a ello, digamos, ¿podría ser un tema mencionado, en particular, en el discurso de la presidenta? Yo creo que no va a ser la presidenta Boluarte la que pueda liderar una reforma del Poder Ejecutivo. Yo creo que ella es una presidenta que ha manejado una crisis de país, un país en crisis, y que no ha sabido, por supuesto, remontar esa crisis, ¿no? Sino más bien navegar en el marco de un país a la deriva, un país que no está generando ninguna reforma, que no está generando ningún aspecto, digamos, que pueda ser positivo en el tema de seguridad, inclusive en el tema de inversiones, que tanto el gobierno se jacta, ¿no? de promover inversiones, pero sin embargo si uno ve realmente los temas concretos, estamos hablando de primeras piedras, estamos hablando de estudios técnicos, de los expedientes técnicos, ¿no? de los perfiles de proyectos, pero no propiamente de obras que estén encaminadas ya a un horizonte por lo menos de mediano plazo que puedan concluir. Correcto. Teniendo un año por delante, el último de la gestión, ¿hacia dónde debería abocarse el trabajo del gobierno?
Debería abocarse, básicamente, yo creo, a garantizar unas elecciones seguras, donde no tengamos incidentes como los que ha tenido Ecuador, en donde exista... Elecciones limpias y seguras al mismo Seguro, tiempo. sin duda Seguras se refiere al avance de la criminalidad también. Sí, claro, a eso me refiero, sin duda. Y por supuesto que se dejen a los entes electorales hacer su trabajo, que no haya ninguna interferencia de funcionarios públicos, porque ya estamos viendo de una manera muy grosera que funcionarios y congresistas salen a plantear posiciones políticas y candidatos, digamos, aunque no proclamados ya, pero todo el mundo sabe quiénes son los candidatos, ¿no es cierto? O por lo menos algunos, ¿no?, que ya están siendo ya promovidos. Entonces creo que eso hace mucho daño porque no hay una igualdad de trato, no hay una equidad entre los candidatos, y creo que eso sería importante que el gobierno por lo menos asuma con cierta responsabilidad que eso no va a ocurrir desde el Poder Ejecutivo. Para que no se repita el discurso, además del fraude, digamos, que enturbió y dejó sombras durante el último proceso electoral. Sin duda, y que se hagan las invitaciones a los órganos de supervisión electoral, la OEA, la Unión Europea, que vengan misiones a verificar que efectivamente, pero eso corresponde al gobierno, ¿no? Eso no corresponde a los órganos electorales, sino al gobierno. ¿Pero podría eso estar incluido dentro del mensaje? Es decir, la invitación a observadores internacionales de cara justamente a garantizar y a evitar que se pueda repetir lo que ocurrió en la última elección. Sin duda que podría ser. Eso podría ser un aporte positimo del último mensaje de la presidenta. Ojalá que no sea tan aburrido como el del año pasado, nada más. Bueno, al margen del tiempo. Dicen, o hemos tenido acceso a información de que no llegará a las 5 horas, pero por lo menos 3 sí. Ahora, ¿qué otros aspectos debería aprovechar la presidenta teniendo en cuenta que le queda un año? ¿De qué manera puede, digamos, aprovechar este año para recuperar por lo menos un poco, digamos, de la empatía perdida con el país? De cara a cerrar, a decir, ok, he cometido errores, ¿qué se puede hacer o no se puede hacer nada? No, yo no tengo ninguna expectativa. Ninguna expectativa. Ninguna expectativa. Y yo creo que a ella no le va a pasar lo que le ocurrió a Toledo, ¿no? Porque Toledo, cuando estaba terminando su mandato, y él estaba en cifras ya de un dígito también de popularidad, luego de la segunda vuelta y cuando se supo que el presidente entrante iba a ser Alan García, la popularidad de Toledo se elevó un poco, ¿no? Recuerdo que era la segunda vuelta entre Alan García y Ollanta Humala. Correcto. Claro, y el temor, digamos, al discurso nacionalista de Ollanta Humala permitió el triunfo de Alan García. Pero recuerdo, sí, claramente que la popularidad del presidente Toledo subió. Claro. Es más, él decía, con el tono que le conocemos, que la gente gritaba por la calle, Cholo, no te vayas. Sí, y se convirtió pues en un estadista en ese momento, dada la situación que teníamos en ese país. Es una historia que no se repetirá con yo creo que no con la señora Boluarte, eso no va a ocurrir, porque ella ha llegado, yo creo, al subsuelo de la legitimidad, de la popularidad. ¿Cuál ha sido el peor error de la presidenta? Yo creo que no actuar con lo que Valentín Paniagua llamaba la austeridad republicana, ¿no? Es decir, los funcionarios públicos tienen que actuar de una manera prolija, sin vanidad, sin esta cosa del poder que termina uno mareando y termina uno embrollándolo, ¿no? Y creo que ella con estos temas vinculados a los roles, a los waikis... ¿Frivolidad? La frivolidad, yo creo que ha sido uno de los aspectos más negativos de la gestión de la señora Boluarte y, por supuesto, de lo que le ha pasado gran factura a su popularidad. A nivel de gestión, ¿qué diría? El desempeño de los ministerios. Hay altibajos, pero digamos, lo que sorprende es que la presidenta, se haya deshecho en los últimos tiempos. Yo creo que esto va a ser cuenta de ahora, ¿no? De uno de los mejores ministros que tenía, que era el señor Salardi, que termina en pocos meses de gestión, estaba haciendo una estupenda labor y sin embargo decide prescindir de él, ¿no? ¿Y coincide en qué fue el incremento de sueldo de la presidenta, sin duda, el detonante? Todo va sumando, ¿no es cierto? Va sumando en negativo. Es que cuando ya no tienes popularidad, cuando ya estás al borde, digamos, de lo negativo, ¿no?, que es lo que tenemos, cualquier cosa que hagas no te va a servir. Pero la presidenta ha dicho, van a ver cómo vamos a terminar. Y cuando uno habla con representantes del gabinete, dicen lo mismo. Es decir, entendemos que hay críticas, estamos en el gobierno, pero
cuando terminemos la historia, de alguna manera, ¿no?, nos va a reconocer los esfuerzos. ¿Hay algo bueno? La historia te reconoce no en el corto plazo, ¿no? Pero yo creo que en el caso de ella, además, la situación de violencia con la cual comenzó el gobierno, el escenario, digamos, de polarización que se ha tenido y, por supuesto, esta alianza con los sectores más conservadores y retrógrados que hay en el Congreso, y me refiero no solamente a la derecha, sino también a la izquierda, que son los que sostienen a este gobierno, dan una cuenta de que la cosa va... En la mañana conversábamos con el presidente del Congreso, Eduardo Sorguana, para ir al análisis del trabajo del Congreso, y él decía que se priorizó la estabilidad, que en efecto admiten que de pronto pudieron ser un poco más estrictos con algunos ministros, no más cuestionadores, más interpeladores, pero que se priorizó, que el Congreso tenía claro que había que ofrecer estabilidad. Sí, pero eso no es cierto, porque finalmente la estabilidad es al tema de la irresponsabilidad política de la presidencia de la República. Pero los ministros que actúan mal, que hacen declaraciones pésimas, que generan una distancia con la población, como ocurrió con el ministro de Educación, por ejemplo, que le han perdonado la vida 3 veces, eso... ¿Y por qué cree que ha pasado? Tiene que haber unos enjuagues ahí entre el Congreso y los ministerios, ¿no? ¿Tiene que haber? ¿Hay sospecha de alguno? No tengo información, pero digamos, conociendo cómo funciona la política y cómo funciona el acercamiento de ciertos parlamentarios al Poder Ejecutivo, que buscan prebendas, buscan negocios, ¿no es cierto?, que buscan cosas. Tenemos el caso de los niños, por ejemplo, ¿no? Y acaban de ser denunciados porque ese es el modus operandi de muchos congresistas, ¿no?, de buscar de qué manera pueden obtener algún beneficio del Poder Ejecutivo. Y yo calculo que eso viene ocurriendo en casos que no conocemos, pero que generan estas cosas que tú dices, ¿cómo es posible que representantes de Perú Libre, que supuestamente deberían ser de la oposición, den el respaldo al ministro de Educación? Claro, son maestros, ¿no? ¿Qué cosa hay ahí? ¿Qué cosa pasa atrás de eso? No tengo cómo probarlo, pero digamos, yo conociendo un poco cómo funciona la política, puedo entender que hay alguna relación que va más allá de lo público y que seguramente está bajo la mesa. Bueno, hay un tema económico que se dice, por ejemplo, el tema de ofrecer más recursos a determinadas regiones, eso a cambio de apoyo, pero ¿cómo avisora la relación ejecutivo-legislativo? ¿Podría cambiar en algo esto que usted describe como una suerte de acuerdo tácito en el último año? ¿Podría haber una toma de distancia de cara justamente a las elecciones? Yo diría que más bien se puede enfatizar más todavía esta relación de mutuo beneficio. ¿Por ¿no? qué? Porque claro, estás hablando del último año, hay que ver qué cosas se puede, hay que sumar y restar, qué cosas se puede conseguir, ¿no es cierto? En total estamos en el poder, algo tenemos que conseguir. Ojalá que esto no... Pero eso significaría entonces que las fuerzas con representación parlamentaria dan por perdida o dan por descontada una derrota en las próximas elecciones. Es posible. ¿Cree que hay esa percepción o esa conciencia por el desempeño de este Congreso? Yo creo que este Congreso va a ser duramente cuestionado por la población en las elecciones. Es un Congreso muy malo también. Qué pena que venga el presidente del Congreso ahora, pero es lo que es. Es un Congreso que no tiene ninguna aceptación de la gente y lo malo de todo esto es que todos los funcionarios públicos hoy día están violando un artículo de la Constitución, el artículo 39, que dice que los funcionarios del Estado están para cumplir el interés general de la población. Comenzando por la Presidencia de la República, los congresistas, los ministros tienen que velar por el interés general. La pregunta es cuántos funcionarios públicos del nivel que estamos hablando realmente cumplen este mandato constitucional de velar por el interés general. ¿Qué nos dice la fragmentación en el Parlamento de nuestro sistema político, de nuestra democracia? Bueno, en realidad los partidos políticos han explotado en todo el continente, ¿no? El Perú fue uno de los primeros. Fujimori, el 92, destruye los partidos políticos en el Perú. Esto es un fenómeno que se ha estudiado a nivel internacional, pero hoy día en todos los países pasa lo mismo. ¿Y por qué no se ha podido reconstruir? Porque digamos, no tenemos partidos políticos, lo que tenemos son grupos de interés. Pero ni aquellos que en su momento sufrieron ese embate de la disolución del Congreso. Yo creo que el propio partido aprista, que ha sido uno de los partidos tradicionales en el Perú, tiene, y vemos ahí, pugnas internas, porque hay un grupo que lidera, digamos, el partido, que está no en sintonía con lo que aparentemente
tiene el partido tradicional, ¿no? El partido histórico de Aya La Torre. Y una cosa más, Mávila, es una cosa impresionante. Mañana vamos a ver qué pasa con el Congreso con 2 listas parlamentarias. Y es una vergüenza, creo yo, que las 2 listas tengan a todos los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, que son señores del género masculino. O sea, no hay ninguna mujer en las listas parlamentarias de la Junta Directiva que se va a elegir mañana. Y es la primera vez que hemos tenido una presidenta mujer, y estas son las políticas de género que tenemos en el país. Muy bien, le agradezco su presencia en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, habrá la expectativa mañana a ver cuál de las listas es la que gana y qué hacen finalmente y qué sucede en este año que nos queda. Y escuchemos a la presidenta el 28 para luego seguramente comentar. Un poquito.